Señora Ortiz, todo apunta a que es cierto el argumento que asegura que en El Salvador se ha instaurado una dictadura elegida por el pueblo, con una popularidad presidencial que es superior al 90%. En esta realidad me imagino que debe ser muy difícil representar a la oposición como usted lo hace. Lo que es difícil es poder llevar a cabo una representación cuando las instituciones que deberían estar controlando al poder están más bien protegiendo al poder, ignorando las necesidades de la población. Nosotros como representación del partido Vamos, que es un partido también nuevo prácticamente, se ha distanciado de la forma de hacer política que ha habido en el pasado en nuestro país, pero también se ha distanciado de la forma autoritaria y poco transparente de hacer política de la actual administración que gobierna El Salvador. Esa forma de trabajar, esa forma de representar a los salvadoreños, nos ha valido que en la última elección legislativa hemos cuadruplicado la cantidad de votos que obtuvimos en la elección anterior, que es la elección del 2021. En ese sentido, pasamos de 26.000 votos en el 2021, luego de haber participado en cinco circunscripciones, en cinco departamentos, a más de 90.000 votos en la elección del 2024, la elección que recién acaba de pasar, participando siempre solamente en cinco departamentos. Si esto lo hubiésemos trasladado a nivel nacional, quizás sería también un resultado importante. Esto nos habla de que, más de que si es difícil o no es difícil, existe espacio en la sociedad salvadoreña para esta forma de trabajar, para la representación de este tipo de necesidades, propuestas, problemas que la población nos ha llevado. Y nos hemos puesto del lado de la gente, nos hemos puesto del lado de aquellos que necesitan que el gobierno les escuche y no les ha querido escuchar. Temas que han sido problemáticos desde siempre para la población salvadoreña, como el acceso al agua potable, el acceso a la vivienda digna, problemas que han surgido de forma más aguda en los últimos años, como el alto costo de los alimentos, la crisis del sector agropecuario en nuestro país, también deudas históricas que no se han resuelto, aún luego de 3 años de una asamblea totalmente controlada por el oficialismo, como una ley de justicia transicional para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado y las graves violaciones a derechos humanos que no han sido reparadas durante el periodo de violencia pandilleril de nuestro país y actualmente también en el marco de un régimen de excepción que tiene como un coste negativo que no ha sido tampoco atendido, la violación a derechos fundamentales de personas inocentes. A propósito de la oposición, los partidos tradicionales, es decir, Arena y el FMLN, están en el suelo, ¿no? En gran parte por culpa propia y en parte también por la acción depredadora del gobierno. ¿Es dable imaginar, señora Claudia Ortiz, que estamos ante un cambio estructural del ámbito político, de una renovación de la que es parte su partido Vamos? Es una pregunta muy importante. El último proceso electoral que tuvo El Salvador en febrero y marzo de 2024 ha marcado una nueva etapa en la historia política de El Salvador. Y en esa nueva etapa queda claro que la población desea un nuevo esquema en la política. Esto está en proceso de definir qué características tendrá. Lo que estamos convencidos es que en esta nueva etapa política, el partido que represento es el futuro de la política, es un protagonista. Somos el único partido que participó, que ha crecido, con solamente una diputada en el Parlamento
y en solo 3 años de trabajo, ya habiendo nacido en la vida política de El Salvador, asistimos a un cambio en el sistema de partidos, donde hemos tenido, por un lado, un sistema de partidos pluralista, pero polarizado hacia dos extremas. Como ha pasado anteriormente, se ha agotado, digamos, el ciclo tal vez de los partidos que ya estuvieron gobernando. Surge un nuevo partido, pero no significa que ese nuevo partido que está gobernando tenga una suerte distinta de la que ya pasaron estos otros partidos, si no deja de hacer las mismas prácticas que la población ya demandó que no fueran hechas, ¿no? Por los gobernantes. Yo veo que el sistema de partidos va a cambiar en los próximos años drásticamente, o ya cambió y va a seguir haciéndolo. Y nuestro trabajo está orientado a poder convertirnos en una alternativa viable para la población salvadoreña. Y en esa lógica estamos trabajando arduamente. Lo que sí es cierto es que el gobierno ha instalado un relato poderoso, sostenido en gran parte por la realidad. Así, la Policía Nacional Civil de El Salvador ha detallado que tras casi 5 años de gestión, hubo a lo menos 574 días en los que no se registraron homicidios en el país gracias al Plan Control Territorial, puesto en marcha el 20 de junio del 19 y al régimen de excepción que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Se dice que a un buen relato, a un buen discurso hay que anteponerle otro que reconquiste a la gente. ¿Cuál? Tenemos que luchar para que las condiciones que permitan que los salvadoreños y las salvadoreñas puedan tener garantizados sus derechos, que les otorguen una vida digna, una vida con justicia y con dignidad. Esos derechos no han sido conquistados y no hay un Estado funcional para poder otorgar esto de una manera viable. Es un hecho que existe una percepción de mayor seguridad, pero también es un hecho que hay una absoluta falta de transparencia de la manera en la que esto se ha logrado, y además que existen señalamientos serios sobre un posible acuerdo entre funcionarios de esta administración y los grupos de crimen organizado. Nada más estamos a la espera al próximo mes de que exista un juicio donde uno de los más importantes cabecillas de estas estructuras criminales enfrente una vista pública en Estados Unidos por delitos de terrorismo y otros muy graves. Y esa persona estaba más bien detenida en El Salvador y de pronto apareció en México y fue detenida en México y llevado hacia Estados Unidos. Y la pregunta que no ha sido resuelta es ¿por qué? Nosotros presentamos en la Asamblea Legislativa la propuesta de crear una comisión especial para investigar este hecho grave, sin duda, y la bancada mayoritaria se negó a aceptar esta investigación. Por lo tanto, hay mucho por profundizar en el tema de la seguridad, de manera que los, digamos, avances que han existido y que le han reportado a la población salvadoreña un ambiente de mayor tranquilidad, se traduzcan en una seguridad ciudadana sostenible y permanente. Y por otra parte, que esto no esté, por un lado, en contraposición con los derechos fundamentales de toda la población, los derechos civiles de toda la población. Y por otro lado, que esto también se complemente atacando las causas, raíces de la violencia y de la criminalidad en nuestro país, que definitivamente son causas económicas y sociales. Y ahí es donde desde hace mucho tiempo, desde hace ya un par de años en nuestra gestión, hemos venido poniendo el énfasis en la necesidad de crear condiciones económicas más justas para la población salvadoreña, que nos permita un desarrollo humano y sostenible en el largo plazo. Usted lo dijo al comienzo de nuestra conversación.
y efectivamente se ha debilitado y se ha coaptado a las instituciones del Estado, se ha violado la Constitución, se han ignorado los derechos humanos y se pretende la instalación en el país con un partido único. Sin embargo, por ahora, parte significativa de la población no acepta críticas al quehacer del presidente porque dicen que después de muchos años pueden respirar tranquilos y sin temor a las pandillas. Incluso, usted lo sabe, en otros países hay gente que ocupa cargos importantes que desea imitar la estrategia del presidente Nayib Bukele. Señor Ortiz, para decirlo con pocas palabras, a la gente pareciera importarle menos las cualidades democráticas que los principios de seguridad. Es normal que suceda cuando en nuestro país y en quizás otros países de América Latina, la ola democrática que hubo en los años 80 y 90 no logró cumplir la promesa que le hizo a la gente, a los pueblos, ¿no? Que la democracia iba a generar una vida de derechos y una vida de justicia para ellos y sus familias. Porque al final la democracia no debe ser una aspiración nada más con mero afán de erudición, de decir que vivimos en democracia. La democracia es un medio, no es un fin. Y cuando los fines de la democracia, que son la igualdad de derechos, cuando es el acceso a la justicia económica, social y también a nivel legal, no se cumple, entonces al final al ciudadano le da igual el tipo de régimen político en el que esté. Esto en abstracto, pero no le da igual cuando cualquier funcionario público puede violentar sus derechos sin consecuencias, cuando pueden quitarle sus tierras que han pertenecido a su familia durante años, digamos, y que se han dedicado a trabajar la tierra y esa es su única fuente de ingreso, y se la quita el Estado y no hay ningún tipo de compensación justa. Cuando se llevan detenida a una persona inocente y no hay absolutamente nada que hacer para lograr probar su inocencia y hay que someterse a un sistema totalmente arbitrario y a procesos arbitrarios. En esas cosas concretas, tal vez la gente no le llama democracia, no le llama Estado de Derecho, pero comprenden que sus derechos están siendo violentados. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Hablé anteriormente de un nuevo momento político, una nueva etapa política en El Salvador, pero creo que también en el mundo, en muchos países, se está viendo esta nueva polarización, esta nueva polaridad que ya no es entre izquierdas y derechas, es entre lo nuevo y lo viejo en la política. Y lo viejo va quedando atrás, se va desgastando, y lo nuevo también tiene una polaridad, que es lo autoritario versus lo democrático. Nosotros como vamos, como partido que estamos en construcción de una alternativa, nos posicionamos en ese lado, ¿no? Somos una alternativa nueva en la política que nace en un momento histórico diferente de nuestro país, pero que nuestra apuesta es democrática, pero una democracia que sí le cumpla la promesa a la gente, una democracia que sirva para que exista igualdad de derechos, para que exista acceso a la justicia, para que exista un sistema fiscal más justo, para que haya una protección social hacia las personas vulnerables, para que el medio ambiente sea protegido porque es lo que sostiene la vida de todos nosotros. Si hay una buena noticia en El Salvador en este mes de marzo, es que nuevamente las mujeres parecen encarnar la dignidad democrática y libertaria. Más de 3.000 mujeres marcharon el pasado 8, Día Internacional de la Mujer, para exigir tanto el respeto a sus derechos como el respeto a las libertades democráticas de opinión, de prensa, de asociación y acceso a la información pública. Hay muchas señales que dan cuenta de que el futuro es de las mujeres, ¿no? Y que las mujeres estamos generando roles de liderazgo importantes en muchas esferas, en la esfera de la lucha social, en la esfera también de sortear las crisis económicas a todo nivel que estamos viviendo y en diferentes sectores, en la agricultura, en la industria, en el comercio, etcétera y también en la participación política, ya sea dentro de la política partidaria
o desde la política ejercida en la ciudadanía. Entonces, sí, las mujeres y desde los movimientos de mujeres hasta las mujeres que se organizan en cooperativas para producir alimentos, las mujeres que reivindican su derecho de tener un ingreso, aunque sea por vendiendo en las calles, ¿no? Y porque son parte de una economía que las ha excluido de la protección social. Creo que es el tiempo de las mujeres. Es un mes donde hemos tenido muchos espacios para la reflexión sobre los retos que las mujeres estamos enfrentando al participar en política, al ser sujetas de violencia muy agresiva, de una violencia muy vil que trata de silenciarnos, trata de desanimarnos. Pero yo aquí quiero rescatar algo y es que sí, estamos recibiendo mucha violencia en redes sociales, por ejemplo. Incluso en el Parlamento, el presidente de la Asamblea Legislativa en un momento apagó mi micrófono y me dejó sin el uso de la palabra porque tenía miedo de lo que yo le iba a decir, porque no quería que le contradijera públicamente en algo donde teníamos un argumento muy sólido, ¿no? Quiero que quede este mensaje para cualquiera que nos esté viendo y que conozca la situación que estamos enfrentando acá en El Salvador, quienes hacemos políticas de la disidencia. Y es que esa violencia no solo se ejerce hacia nosotras, las mujeres que estamos en política, sino que a través de nosotras se ejerce hacia toda la sociedad. Porque al ver la sociedad que el agresor impunemente está generando ese tipo de violencia, la gente dice, bueno, quizás lo mejor es callar, quizás lo mejor es no expresar nuestra opinión, quizás lo mejor es no organizarnos, es no hacer política, es no participar. Entonces es una violencia que al ver que violentan a alguien que está activo, trata de disuadir a toda la ciudadanía y a otras mujeres de hacerlo. Por eso no podemos callar, por eso tenemos que seguir resistiendo y sobre todo construyendo hacia adelante porque ahí es donde está la esperanza. Señora Claudia Ortiz, a propósito de lo que usted ha llamado violencia vil y agresión verbal a través de las redes sociales, es un hecho que al gobierno no le gusta para nada algo que huela a oposición. ¿No teme usted que debido a ello la pasen a llevar en algún momento, la saquen de la cancha con cualquier excusa? Es una posibilidad que siempre existe en gobiernos que tienen estas características y que también son situaciones que empiezan de una manera menos grave, como en las redes sociales, podría considerarse menos grave, aunque no lo es, y va escalando. No solo pasa con mi persona, obviamente es lógico tener temor ante un contexto de tanta arbitrariedad, donde han habido tantos casos de violaciones a derechos, incluso de personas que han estado en la palestra pública. Pero el temor en El Salvador es generalizado. Todo el mundo tiene miedo. Tienen miedo los empleados públicos, tienen miedo los gremios de médicos, los gremios de profesionales como los abogados, tienen miedo los empresarios, tienen miedo las organizaciones ambientalistas o los sindicatos, tienen miedo los periodistas. Seguramente hasta los diputados del oficialismo tienen miedo de expresarse libremente, de decir lo que piensan, de seguir su propia conciencia. Pero lo importante no es tener miedo, sino qué hacemos con ese miedo, cómo le enfrentamos y cómo, a pesar del temor, logramos ver los espacios de oportunidad y logramos quitarle la máscara al agresor que nos quiere temerosos, que nos quiere paralizados y escondidos, ¿no? La sociedad debe darse cuenta que tenemos más poder del que quizás creemos. Y ese poder hay que ejercerlo y sacarle provecho hasta el máximo posible. ¿Es posible armonizar una política de seguridad de tolerancia cero con el respeto irrestricto a los derechos humanos y al Estado de Derecho? Totalmente. Es posible y es necesario y es urgente, porque no podemos aspirar a que la alternativa a la situación de grave inseguridad y graves violaciones a los derechos de la población que han sido perpetrados desde los grupos de crimen organizado, que la alternativa sea pasar de la violencia del crimen organizado a la violencia del Estado y seguir viviendo con miedo, como ya lo dije, ¿no?
Pasa, por un lado, por tener un sistema judicial más independiente, con mayores controles, con mayores capacidades también de investigación científica, con una depuración no solo de jueces, sino una depuración del sistema de justicia en su totalidad, quizás a través de mecanismos internacionales como una comisión internacional contra la impunidad que realmente le apoya al país a poder desarticular las redes entre estamentos del sector público con el crimen organizado. Pasa por hacer esa limpieza importante y también pasa por tener una transición ordenada, me parece a mí, de el actual régimen de excepción, que no es una política de seguridad pública, ha sido instrumental para tomar algunas medidas o tomar medidas en materia de seguridad pública, pero no es una medida de seguridad pública. Es una medida de emergencia que debería haber tenido una transición mucho antes, ¿no? Lo que sí es la suspensión de tres garantías constitucionales de toda la población salvadoreña: el derecho de defensa en las diligencias iniciales de investigación, el derecho a que no intervengan las comunicaciones y el derecho de contar con una detención, perdón, con poner al orden de un juez o ser puesto a la orden de un juez luego de una detención. Luego de 3 días, actualmente pueden pasar 15 días estando detenido y la persona detenida es puesta a la orden del juez a los 15 días o incluso semanas después. Entonces, esas suspensiones que son bastante importantes, creo que sí debe haber un régimen especial jurídico para aquellos delincuentes de mayor peligrosidad y para garantizar que haya justicia, que es lo que pedimos. Justicia y sin margen de error. Y esto quiere decir que no existan inocentes detenidos, inocentes en graves situaciones eh, de tortura, de privación de alimentos, de privación de atención médica, y que tampoco existan criminales que sean ayudados a evadir la justicia, porque las dos cosas están sucediendo en El Salvador. Entonces, la alternativa va por ahí. Hay que construirla ya luego de todo esto, estos 2 años que han sucedido, que han ocurrido de régimen de excepción, y definitivamente mantener los avances que han existido en seguridad pública de una manera que puedan ser sostenibles y respetuosos de los derechos de la población.